Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Muy buenos días. Cuando pasamos, unos segundos de las 12:05, les damos la bienvenida aquí en COPE Ceuta, en el 89.8 de su FM y también en nuestra página tanto web, en elfarodeceuta.es, como asimismo en nuestra cuenta de Facebook. Solamente tienen que teclear El Faro de Ceuta y podrán acceder y vernos en streaming, online, tanto a Isabela y Cardo. Muy buenos días, Isabela. Buenos días, Juanjo, ¿qué tal? Como aquí un servidor, a Juanjo Oliva, trayéndole la actualidad de la jornada. Para tampoco hacer mucho esperar tanto a nuestros oyentes como a los espectadores, si te parece, Isabela. Absolutamente, Juanjo. Pasamos a comentar la actualidad. La actualidad. Pasamos un día más, buenos días, a comentar lo que traemos en portada, y lo que traemos en portada un día más es el Tarajal. Los bultos, los porteadores, los problemas que hay en nuestra frontera. Juanjo, yo sé que tú esta mañana has hablado con ellos, pero si permites, hablo un momento de lo que pasó, la situación de anoche, y ya damos la última hora por decir que es desde esta mañana. ¿Te parece? Ya me da tiempo a ver si han subido algo nuevo los compañeros del farodeceuta.es. Para ir dando la última hora. Eso es principal. Ayer por la tarde, por la mañana se abrió el Tarajal 2 y pasaron los porteadores por allí con el miedo de que una vez pasaran por la frontera le pudieran descomisar el material que llevaban o la compra que llevaban consigo. ¿Qué pasó? Pasó que, las horas pasan del día y por la tarde empiezan a crearse filas de coches y de personas, de porteadores, de camalos. ¿Y qué tiene que hacer la policía y los GRS? Cerrar la frontera. Se cerró la frontera por la tarde y entonces a partir de ahí volvimos atrás, como nuestros compañeros del Faro comentan desde sus páginas, desde la 8, 9 y de la portada, volvimos a imágenes desde hace 2 años, la de los porteadores que estaban todos derivados hacia la playa que tiene colindante con la frontera. ¿Por qué? Porque era una marea de personas intentando pasar que no lo podían hacer, y entonces, para intentar tener un orden, o por lo menos no tener ese caos que vimos y que nuestro compañero Redouan Bezacour bien tomó con sus imágenes y con el vídeo la situación de anoche, se llegó pues a ver otra vez esto, que no hay... No hay día que no pasa nada. Juanjo, sí, claro. Yo es que ya no sé qué contar, qué decir, pero es que las imágenes hablan solo por sí solas. Lo que ocurrió ayer en la frontera del Tarajal, según me comentaban las personas que estaban allí presentes, fue reflejo de todos aquellos que no entraron por el paso de mercancía durante la mañana, pues esperaron a que a la 1 de la tarde aproximadamente se marchase la policía local, que tenía establecido una serie de filtros para... Tanto policía local como también Guardia Civil tenían establecido... ¿Y Nacional también parece que también pidieron ayuda o no? Creo que en el Faro Televisión creo que se informó algo de eso, pero a mí lo que me comentaban era policía local y Guardia Civil. Establecieron una serie de filtros donde se encuentra el centro de salud del recinto. Entonces, claro, ahí... No, el recinto no, del Tarajal, perdóname. Sí, disculpa. Imagínate que hubiesen llegado los porteadores hasta el recinto. Eso hubiera sido, vamos. En el centro de salud del Tarajal, y entonces de ahí lo rechazaban, pues para que no avanzasen hacia la frontera, porque claro, el paso legalmente establecido para que todas esas mercancías salgan en dirección a Marruecos es el Tarajal 2, no es la frontera. ¿Qué ocurre? Que a la 1 de la tarde se levanta el dispositivo y es el momento en el que todos los porteadores aprovechan pues para, con esos bultos de China, que ayer estaba vetado su paso por la fase 2, estaba vetado su paso al Tarajal 2, pues bajaron y se fueron acumulando en donde se encuentra la rotonda de la frontera del Tarajal, hasta provocar esas imágenes que podemos ver, que si no recuerdo, a mí más o menos me llegó la información, creo que fue sobre las 6, así, y hasta que creo que fueron un par de horas o 2 horas y media las que tuvo cerrada la frontera, y luego, como tú bien has comentado, fueron conducidos hasta la playa del Tarajal. Hoy la situación pues no ha sido igual, al menos a esta hora no es igual, no se sabe qué ocurrirá
a lo largo del día, pero las causas es la misma. Yo tengo entendido que esta tarde también se va a generar el mismo problema, que ya hay sentores por parte, ya no solo de la policía, sino de las mismas personas que están por la frontera, que es probable, que esto va a porque ser igual. ya hoy han estado en la propia frontera, han estado rechazando a grupos de porteadores que ya intentaban coger posiciones donde está la rotonda. Entonces, pues sí, es cierto que está volviendo a tomar el cariz, está tomando, es decir, yo todavía creo que no tiene la misma, o sea, el mismo peso, la misma, las aglomeraciones son tan multitudinarias como las de hace 2 años, pero sí que está empezando a tomar un poco el cariz de lo que ocurrió en aquel momento. A mí sí me gustaría comentar que, bueno, también se ha dicho que si el resto, como la fase 2 es la que veta el paso a esos bultos de China, que son precisamente el principal reclamo por el que vienen tantos porteadores, porque las comisiones que cobran son más altas que con el resto de mercancía, porque hay que recordar que este lunes y martes pasa otro tipo de mercancía que no es el bulto de China, pero el bulto de China es realmente el que les resulta atractivo a los porteadores por lo que cobran. Y por el cual vienen aquí a Ceuta, claro. Exactamente. Entonces resulta que, bueno, han dicho que si el resto de puertas del resto de polígonos están abiertas y que eso es lo que está provocando que los porteadores salgan en dirección a la frontera. He hablado con los propietarios y con los representantes del resto de los polígonos y me comentan que, claro, que es que sus puertas llevan ya abiertas bastante tiempo, porque ellos no pueden prohibir el paso o restringir el paso al resto de visitantes y al resto de clientes. Es cierto que no tienen seguridad privada como ocurre en la fase 2, pero en cualquier caso ellos tampoco, por el hecho de que los portadores salgan con bulto y se dirijan a la frontera, tampoco tienen por qué cerrar sus puertas. Entonces, para ello, la policía local ha establecido una serie de filtros, como una especie de retén. Sí. También se pueden ver en el vídeo de Faro TV, también se pueden ver incluso jeeps de la Guardia Civil. Y bueno, más o menos se está intentando evitar que esos portadores abandonen con los bultos de las consignas, abandonen los polígonos y retenerles allí. Pero claro, si ocurre igual que ayer, que a la 1 se levanta el dispositivo, pues posiblemente tengamos la misma situación que se dio ayer por la tarde. Otro asunto también a colación, no sé si tú quieres comentar algo también de la edición de hoy del periódico. Sí, bueno, no, simplemente nosotros hoy en nuestra página 8, hablando de este problema que se crea con el comercio transfronterizo, se habla, y esto te lo quería preguntar yo a ti, porque tú eres para mí el experto en esto. Tengo la misma idea que otros compañeros. Bueno, vaya. pero para mí tú estás siempre ahí, sabes de qué va, y además hablas con, sea los propietarios que con los porteadores, con lo cual tu información es más fresca. Esto de las vallas antiavalancha y de las peceras, ¿tú crees que eso son...? Porque me da la sensación como que sacan medidas, pero que son medidas que yo creo que va peor con estas medidas, que no resuelven, que tendría que ser otra, no lo sé. Yo es por intentar cambiar un poco el discurso, porque siempre estamos en las mismas... Yo fui ayer la compañera puntos. Vicky Solano, quien... Sí. Habló ayer con la empresa de seguridad. La verdad Sí. es que desconozco el asunto, pero yo entiendo que esta empresa de seguridad, la que se ha contratado, como dijo Bilaldadi, que es el presidente de la segunda fase, esta empresa de seguridad tiene ya experiencia en o sea, el control de masa, así que entiendo yo que será necesario esta infraestructura. Como comentas, las jaulas, sí, ¿no? Sí, las jaulas, que son una especie de jaulas peceras. Sí, jaulas peceras. Donde pueden entrar entre 50 y 60 personas. Pero... Claro, yo entiendo que, no, esto es 100% seguro. Todo está pasado por una comisión del Ministerio del Interior, lo ha revisado la Policía Nacional, y en el caso de que hubiese alguna medida que no se considerase oportuna o alguna adicional que habría que añadir, pues la Policía Nacional, la Administración General del Estado se lo hubiese dicho. Así que si están esas medidas, interpreto yo, ya te digo, incluso puede ser que todavía no se hayan puesto en marcha porque tampoco hay tantos porteadores que quieran pasar por ahí, pero exacto, efectivamente. Pero yo entiendo que sí, que tendrá su será para algo, lo habrán puesto para alguna finalidad. Lo que pasa que también las avalanchas, o sea, estas ratoneras o entradas antiavalancha de una persona normal, no antiavalancha de una persona que lleva en su hombro una carga bestial. O sea, que no sé si a lo mejor habrán tomado nota. Espero que hayan pensado también a esto, porque esto también puede ser también lo mismo que antiavalanche, pero también puede ser un peligro para estas personas que entran por ahí, ¿no? Sí. Digo yo, no lo sé, pero bueno, tú creo que esta mañana habías hablado con, si no he entendido mal, con algún representante. ¿Te han dado alguna noticia nueva o te han dicho algo nuevo? Sí, no, llevo varios días intentando pues obtener alguna novedad en cuanto la semana pasada
informó la delegación del Gobierno que se le que se había abierto un expediente con unas sanciones de peso, de importancia, y también con una serie, incluso la posibilidad de cerrarle las naves a los polígonos que no hayan contratado seguridad privada. Entonces llevaba varios días intentando pues hablar con esos representantes de los 3 polígonos restantes, que no son los que han contratado seguridad privada, porque hasta ahora, a instancias de la delegación del Gobierno, tan solo lo ha hecho en la fase 2. Y bueno, pues me comentan que ellos presentaron un recurso de alzada, o sea, intentaron agotar la vía administrativa, y al parecer, agotada esa vía administrativa, pues han presentado un recurso ante el contencioso administrativo. Es decir, que ya el asunto va al juzgado y bueno, la postura que defienden los abogados de los comerciantes que no han contratado a la seguridad privada es que ellos no están obligados a contratar seguridad privada, como le dice la delegación del Gobierno. Al parecer, la delegación del Gobierno, digo al parecer porque no lo he podido contrastar con la delegación del Gobierno, pero el hecho de que les llame por teléfono para recabar información tampoco quiere decir que me la vayan a proporcionar, como me ocurrió la semana pasada con el tema de la cárcel, por ejemplo. Así que, bueno, me quedo con la versión de los comerciantes, y en concreto lo que comentan los comerciantes es que con bastante probabilidad no hayan recibido todavía la notificación. Es decir, tiene que recibir una notificación del juzgado diciéndole que se ha presentado en el contencioso ese recurso, y al parecer, pues, el hecho de que no se añadiese como dato, como información a la nota de prensa que envió la semana pasada la delegación del Gobierno, se interpreta que es que todavía no lo han recibido. En todo caso, lo que dicen los comerciantes es que finalmente pues va a ser un juez el que decida si los comerciantes, tanto de la fase 1 como de la Chimenea como de Alborán, tienen que tener seguridad privada o no, que queda en manos del juez. Ellos defienden que no, la delegación del Gobierno dice que sí, que por ley tienen que hacerlo, y si no se enfrentan pues una serie de penas y una serie de sanciones. Pues así que bueno, que todo sea el juez, ¿no? Sí. El que tome... Dentro un poco ya de la argumentación que dan los comerciantes, también dicen eso, que bueno, que el polígono, en el momento de hecho estaba como coordinador Arturo Santorum, se planteó, incluso se comenzó a instalar un sistema de videovigilancia dentro de los polígonos, y bueno, pues la delegación del Gobierno o la Policía Nacional, no sé exactamente cuál de los dos organismos, pero bueno, al fin y al cabo forman parte de la Administración General del Estado, les cogió y le tumbó el proyecto diciendo que bueno, que aquello era una zona de seguridad y que por que había allí una serie de agentes actuando y tal, no se podía utilizar. Que era una zona pública y no se podía filmar en la zona. Sin embargo, lo que dicen los comerciantes ahora es por qué ahora ellos, si ahora eso es una propiedad privada y ellos tienen que poner la seguridad privada, valga la redundancia, claro. ¿Por qué tienen que ponerla? Es decir, que parece como que la delegación del Gobierno en ocasiones aquello es una zona privada, un polígono privado, en el caso de la seguridad, y otras veces, como aquella vez con el sistema de videovigilancia, pues resulta que no. Así que un poco era por dar también la versión de los polígonos de los otros polígonos que no han contratado la vigilancia privada. Efectivamente. Bueno, pues denuncia tras denuncia de un sector o de otro, seguimos adelante, y estas pobres personas siguen teniendo estos problemas para pasar, y sobre todo siempre hablamos de los porteadores, pero también hablamos de que cada vez Ceuta se está restringiendo en cuanto a posibles turistas marroquíes o personas que vienen aquí a Ceuta y quieran pasar a Marruecos. Casualmente es una anécdota, pero te la voy a contar. El otro día por la mañana, yo estaba en la redacción y suena el teléfono el domingo por la mañana y me llama un señor de Marrakech preguntándome cómo estaba la frontera, que dentro de 10 días tenía que pasar y no sabía si irse por Tangermet o venir por aquí. Claro, primero me choca que nos llame con tanto tiempo de antelación, que nos llamen a nosotros, quiere decir que somos una referencia, con lo cual esto es un poco de autopublicidad. Ya incluso eco ya en Marrakech. Eco. ¿No? Pero me dice, ¿y qué hago? Dice, ¿por dónde voy? Entonces, claro, yo le digo, mire, de momento hoy es domingo, está tranquilo, pero eso no quiere decir que dentro de 10 minutos pase algo. Obviamente no hay el paso de porteadores, pero que pase algo y se cierre la frontera, porque además no es solamente el problema de los porteadores, también tenemos otros problemas por la frontera, que es que cuando la cierran porque hay problemas de inmigrantes que quieren saltar. Y es una anécdota, pero no es una anécdota, no hace gracia. O sea, nos llaman para saber, ¿podemos pasar por Ceuta o nos vamos por Tangermet? Sí, no, lo que ayer lo comentaba incluso con Luis Aznar, que no hay libre circulación por la frontera entre Ceuta y Marruecos, para nada. porque se dan
bastantes circunstancias que lo impiden. Y después, por otra parte, también eso de, bueno, que se habló en aquella reunión en la delegación del gobierno entre patronal, sindicatos y las autoridades, se habló de poner una alfombra roja, y ayer se lo comentaba Luis Aznar. Sí. Se están poniendo zancadillas y los turistas no llegan. Os escuché, zancadillas. Sí. Exactamente, aunque los turistas no llegan, se está buscando también otros posibles grupos, otros posibles targets en la península, que sean turistas peninsulares, pero yo creo que es indiscutible, ¿no? Indiscutible que el turista, sobre todo que llega aquí a nuestra ciudad, es de Marruecos. Bueno. En fin, pasamos a otra denuncia, si te parece, ya que estamos hoy estamos de denuncias, ¿no? Sí, yo hablaría, sí. No sé si te parece, a mí me parece incluso, sobre todo por la repercusión que pueda tener en las barriadas colindantes, yo hablaría del tema también por cuestión de tiempo, del tema de la cárcel, de la cárcel de los Rosales. Vamos a hablar no del tema de la cárcel de los Rosales, sino los Rosales, la queja que están empezando a tener los vecinos, porque una vez que se ha marchado a la cárcel, ahora parece ser que hay una propuesta del área de menores de llevar allí a los chicos internados en Punta Blanca. Sí, bueno, sería el hecho de se sustituye la vieja prisión pues por que el centro de internamiento no deja de ser también un reformatorio de Punta Blanca, dependiente del área de menores, y una idea que baraja ese área de menores pues sería, y siempre lo pongo en condicional porque tampoco hay nada en firme, porque todavía tiene que ir allí. Entiendo yo que los técnicos y ver cómo está la estructura y todo también, ¿no? Exactamente, porque además eso es enorme. Sí, de hecho, al parecer, como publica hoy el Faro de Ceuta, digo al parecer porque está descartado, pero siempre puede finalmente confirmarse. Bueno, que esto siempre se dan muchos estudios y un día se puede pensar, o puede haber un informe hoy hacia una dirección, pero al día siguiente hay otro que dice lo contrario. Pero bueno, está descartado la esperanza, que la esperanza se ubique allí precisamente por, como tú bien comentas, las dimensiones que tiene la cárcel. Tampoco se sabe si se conservaría esa infraestructura para trasladar allí Punta Blanca. Es decir, a lo mejor se derriba y se construye, igual que se hizo con el Centro de Menores de la Esperanza, se levanta allí un nuevo edificio. Son todo pues hipótesis y son todo pues posibilidades que se barajan. Ahora, eso sí, no creo yo que a los vecinos le haga gracia este nuevo rumbo, sobre todo porque recordemos que al principio dijeron que iba a ir una pista de atletismo. Sí, lo recordamos con Luis Aznar, que en una campaña electoral, no sé si fue en la última, ya se dijo eso de que allí lo quería ser un complejo deportivo, una pista deportiva. Para toda esa zona. Sí, algo que al parecer siempre digo porque, bueno, también es necesario que haya fuentes que lo corroboren y que con nombres y apellidos pues lo digan, pero sí es verdad que aquella zona pues carece de equipamientos, y que sí lo dijo fue el vocal de deporte de la Asociación de Vecinos de Poblados Regulares, que bueno, que vendría muy bien que se equipase con una pista deportiva, un complejo deportivo, un pabellón en aquella zona, porque carece de este tipo de servicio, o también un equipamiento cultural, ¿por qué no? Efectivamente. Pero vamos, algo enfocado a lo que es la barriada, no solamente Poblados Regulares, que es la inmediata a la cárcel, sino para todo, para los Rosales, inclusive yo podría decir, inclusive Jadú, que queda todo más o menos en la misma área. Sí. Pero bueno, como comentábamos, hay esta idea de Punta Blanca. Nosotros la recogemos porque la tenemos que recoger como información, y como tú después siempre dices... A mí me parece un tema bastante interesante y un tema de debate. A mí me lo parece. Pues seguramente, Juanjo, lo propondremos, o como se diga. Sí. Pues posiblemente. Y a ver si hacemos un debate y las personas que realmente nos puedan dar información veraz, o cuanto menos con cognición de causa, nos dicen finalmente qué es lo que va a hacer, aunque las malas lenguas dicen que esperarán a las próximas elecciones para unos meses antes de decir vamos a hacer otra cosa. Es lo que ocurre, ahora mismo está en estudio y habrá que ver cómo avanza el tema. Pero eso sí, a mí me gustaría recordar que los vecinos hablamos de bien, como dice Jadú, Vicedo Martínez, Poblados Regulares, Los Rosales, La Reina siempre han sido bastante críticos con el emplazamiento actual allí de La Esperanza, con o sin motivo. Yo no voy a criminalizar a ningún colectivo, ni al colectivo de los menores extranjeros no acompañados en ningún caso. Pero sí es verdad que siempre ha sido muy crítico. No sé yo si esta noticia pues a ellos les va a hacer que de nuevo pues organicen algún tipo de asamblea, y en el caso de que finalmente se confirme, es decir, que el área de menores se decida por esta posibilidad, pues emprenderán algún tipo de acción pues para
para evitar que eso ocurra. Exactamente, y para quitarle la idea de la cabeza. Efectivamente, y sobre todo que se reutilice para la población allí existente, que es muy numerosa. Recordemos que es una zona muy vasta y que ahí efectivamente no hay ningún centro ni cultural, ni deportivo, ni nada. Sobre todo máxime, porque inclusive uno podría decir, bueno, baja uno al Díaz Flor. El Díaz Flor cerrado, chapado y casi derribado, que lo quieren volver a construir. O sea que toda esa zona está totalmente abandonada, vamos a decir. Sí, en ese sentido la verdad es que sí. Juanjo, pasamos a otro tema que también traemos hoy en nuestro periódico, y es también otra denuncia, por eso yo decía denuncia y contradenuncia. Hoy llevamos 3 denuncias. Y es en el ámbito de la educación, que hay un problema muy serio y que ayer, por lo visto, en la reunión de los docentes, Sí. su presidente, Francisco Lobato, pues dijo cómo están las cosas. Exacto, sí. Bueno, normalmente es una reunión, o sea, esta comparecencia de prensa Sí. se da siempre al comienzo de cada curso, un poco avanzado el curso, hasta que finalmente pues se consolidan un poco las clases para ver realmente están cerradas, para ver el número de alumnos que hay en cada centro educativo y tal. Y bueno, el temor es el que, digámoslo así, siempre es el mismo problema, el que se repite año tras año, y es el tema de la elevada ratio que hay en los centros educativos. En concreto, hablan de una media superior a 27 alumnos por aula. Cuando es 25 ya el máximo sería 25, pues Exacto. aquí 27 y más. Hablamos también que es una media, es la media, vaya, que también habrá algunos centros que tendrán las aulas pues menos masificadas y otras que no. Y claro, esto siempre, el trasfondo de este asunto siempre es el mismo, y es la falta, que de hecho también lo mencionó el presidente de la Junta de Personal Docente no Universitaria, Francisco Lobato. El problema siempre es el mismo y no es otro que la falta de centros educativos, de la falta de plazas. Ahora mismo tenemos una tasa de natalidad pues bastante alta y es necesario contar con nuevos centros educativos y nuevos equipamientos. Que también, que es lo que decía también ayer, que no era una cuestión de habilitar nuevas aulas, sino de crear nuevos colegios enteros, estructuras nuevas de colegios enteros. Y por el momento ni se oye hablar de una posibilidad. En marzo, yo he de decir que en marzo de 2017, León Bendayán, el director provincial, y el delegado del gobierno, Francisco Nicolás Fernández Cucurul, me he ido al delegado del gobierno anterior, Francisco Antonio Nicolás Fernández Cucurul, pues sí es cierto que hubo una rueda de prensa en la que ante los medios de comunicación pues se presentó finalmente un plan completo y cerrado, como bien escribían los compañeros en aquel momento, al menos sobre papel. En concreto, pues se habló de varios centros. El Ministerio de Educación pues proyecta un colegio en el Brul y un instituto en Manzanera. Ahora, proyectan. Claro, está en proyecto y bueno, es como bien escribían los compañeros en aquel momento, a comienzos de año, al menos este es el proyecto sobre papel. Se tiene que materializar, pero bueno, al menos tenemos la esperanza de que así sea. Sería... Claro, sí, en concreto sería el Brul, pues, el Brul, sí. Recordamos que al lado del campus universitario, y bueno, pues allí lo que sería, pues sería un equipamiento de educación infantil y primaria, y también ese instituto. Mientras que en la periferia también se levantaría otro centro de educación infantil y primaria, en concreto junto al Reina Sofía. El Reina Sofía, recordamos que está en la zona del Príncipe y de Loma Colmenar, es decir, una zona pues que ha sufrido un incremento de población además pues que tiene bastante descendencia. Y sigue aumentando, o sea que... Sigue aumentando a medida que vayan allí construyendo promociones de vivienda pública, pues aquello irá en aumento. Y entonces, claro, pues hacía necesario que haya centros educativos que puedan absorber pues toda esa demanda. En el caso de Manzanera, en concreto, iría a la antigua fábrica de harina. Sí. Y bueno, allí también sería necesario que por parte de Defensa se cedieran una serie de terrenos que serían necesarios para su construcción. Pero claro, como tú bien comentas, ahora mismo no hay nada. Nada. Ahora mismo no hay nada. Nada me refiero a nada de un ladrillo o un nada de una puesto, primera piedra. exacto, Ni una nada primera así. piedra, nada. Y sabemos que los centros, bueno, se pueden levantar en poco tiempo, pero entre que se levanta, entre que se organiza y entre que empieza el curso escolar, mínimo pueden pasar 2 o 3 años. Sin hablar... Otro tema que también, aparte del hecho de la elevada ratio, es el problema también del profesorado. Sí, porque claro. también aquí leíamos, según nos escribían nuestros compañeros,
hay un problema que llevan ya años quejándose de la pasividad, de que la educación aquí en Ceuta y en Melilla, como no tienen las competencias transferidas desde Madrid, tienen que soportar en cuanto a saber en qué fecha, cuándo, cuántos son los profesores que pueden opositar para venir aquí, en qué materia o en qué disciplina no, asignatura, materia, como se diga, pero ese también es otro problema añadido al que tenemos aquí en Ceuta con la escolarización, que no es solamente un problema de la ratio, que ya es bastante grande, pero, como dicen, el estancamiento en la cifra de docentes lleva 7 años. Sí, claro, que va creciendo el número de alumnos, pero la cifra de profesores va quedándose igual, se van jubilando, no se equipara, no se llega a un nivel mínimo de ¿cómo puedo decir? De sostenibilidad. Sí, que sea proporcional. Que sea proporcional al número de alumnos que hay. Profesores. Y que obviamente imagino que esto también después incidirá también en el otro problema que versa aquí en Ceuta, que es el fracaso escolar. O sea, todo tiene una cosa inherencia una cosa con la otra, ¿no? Creo yo. Sí. No lo sé, quizás me equivoque, pero también eso también es otro punto, otra pata de la mesa que habría que, yo entiendo que, claro, que no dejar cojear. Si no hay suficientes profesores, el aula está masificada, es más complicado controlar, porque todos hemos pasado por el colegio, por el instituto, y sabemos que no siempre todas las asignaturas, todas las clases son una balsa de aceite. Siempre hay ciertas asignaturas en las que se crea más revuelo y tal, o en cierta asignatura con ciertos profesores, o en determinadas circunstancias cuando se da la confluencia de que hay muchos alumnos en la misma clase. Entonces, sí es verdad que puede repercutir también en ese fracaso, con el resto de factores que influyen en ese fracaso escolar, que por supuesto pueden ser otros, pero este hecho de que falten profesores, de que un profesor no pueda darle la atención debida a todos los alumnos porque se ve saturado por tanto estudiante y por tantos niños a los que atender, pues sí es posible que también sea otro motivo, otro factor, aunque como tú dices no es solamente ese, pero también hay que decir que es otro de los problemas que tenemos nosotros aquí. Pues confiemos, yo cierro con esto y pasamos porque vamos ya bastante con el tiempo justo, sí. Cuéntame. Esperemos 2 colegios y 2 institutos, como prometieron. Cuanto antes. Como prometieron la delegación del gobierno y la dirección provincial. Y ahora, por último, si te parece, comentamos el tema de Caballas, que si no ha terminado la rueda de prensa hace un momentito, debe estar a punto. Que yo veo que no ha llegado nada. No, está echando un vistazo, pero no hay nada. Veo que nada. Al parecer, uno de los temas que se iba a comentar, pues era el tema de el proyecto de la Gran Vía, Gran Vía Jaúdena y Plaza de África. A lo mejor después resulta que han dejado otro titular que no es este, pero bueno, que al parecer pues se ha disparado, digo al parecer porque no lo ha dicho el gobierno, no es nada, sino bueno, es una denuncia que hace Caballas. Se ha disparado, ese proyecto se ha disparado finalmente a 9 millones. Hace poco superaba los 8 millones al incorporarse la Plaza Teniente Ruiz, la Plaza González Tablas, sí, que también tiene nombre de mando militar, pero no es la misma, y al sumarse pues llegó a 8 millones y ahora desconocemos los motivos, pues va a superar los 9 millones, así que... Pues están en esa rueda de prensa que ya informarás tú. Esperemos que llegue al informativo, porque tengo una mañana un poco maratoniana. Exacto. Lo que sí, antes de irnos y antes de dar luces y sombras, que no se nos olvide, recordarles que mañana va a haber un corte eléctrico de luz que afecta a los postes de las antenas radiofónicas de Ceuta. No se preocupen porque a lo mejor, quien tenga el dial manual no podrá escucharnos, pero a través de Internet nosotros vamos a seguir con nuestra programación. Nos pueden escuchar también por Internet. En copeceuta.es. Es otra posibilidad que nos brindan las nuevas tecnologías. Efectivamente. Y aparte que del Faro de Ceuta, que hay nuestra pestañita Cope Ceuta para que ustedes puedan directamente clicar allí y desde allí escucharnos. Dicho esto, luz y sombras rápidas. Para mí, luz a Caballas, por esa labor de fiscalización del trabajo del gobierno. Siempre están atentos a todo lo que pueda ocurrir. Y la oscuridad, pues hoy no lo tengo muy claro, así que te dejo a ti que decidas por mí. Pues bueno, yo la oscuridad la voy a dar rápidamente por si el proyecto que se va a llevar a cabo en donde está la ex cárcel no es para beneficio de los de la amplia barriadas que hay conglomeran y que conforman esa parte de Ceuta. Me sumo. ¿Te sumas? Me sumo. Buenos a continuación, la entrevista, Manuel Hernández, secretario general del PSOE de Ceuta.
Ya veremos si la hace Luis Aznar, si le da tiempo a llegar de la rueda de prensa o bien le entrevisto yo. En todo caso, no abandonen Cope Ceuta en el 89.8 de su FM y continúen también viéndonos en streaming a través del farodeceuta.es. Y bueno, Facebook. nos despedimos, pero en unos minutos estamos de vuelta. Rápidamente. Buenos días, que tengan un buen martes y, Juanjo, nos vemos mañana. Sí, quién quizás. sabe. Adiós. Hasta ahora. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.